Bueno, lo que vamos a ver en esta clase va a ser una nueva explicación de la escala mayor y sus alteraciones. Bien, como ya dijimos en otros videos, el orden de tonos y semitonos se puede ver claramente en la escala de Do mayor. En la escala de Do mayor escuchamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si de la siguiente manera. Lo que podemos percibir es que de Do a Re hay un tono. Esto no solamente se puede escuchar, sino que en el piano se puede ver porque dejamos la tecla negra en el camino. De Re a Mi va a pasar exactamente lo mismo, lo podemos escuchar y ver. Y de Mi a Fa vamos a tener las primeras dos teclas blancas consecutivas. Esto significará que de Mi a Fa habrá un semitono. Y así sucesivamente, si seguimos de Fa a Sol tendremos un tono, de Sol a La tendremos otro tono, de La a Si tendremos otro tono y de Si a Do tendremos un semitono. Ahora lo que es interesante ver es que si nosotros vemos la escala y el orden de tonos y semitonos, primero tendríamos que aclarar lo siguiente. Un error muy frecuente es llamar tono y apretar, por ejemplo, solamente el Do. Digamos que estamos estableciendo los tonos y semitonos en la escala de Do mayor. Es muy común que el alumno toque la nota Do y diga tono. Bueno, esto es claramente un error conceptual. ¿Por qué? Porque un tono es la distancia que hay entre dos notas. Por lo tanto, si solamente apretamos una sola nota y a eso le llamamos tono, evidentemente no entendimos. Fíjense, en una regla, por ejemplo, que podemos utilizar para medir centímetros, milímetros, etc. La regla no parte del centímetro número 1, parte del centímetro número 0. Es decir, que a partir del inicio tenemos 0, no tenemos nada. Bueno, de la misma manera podemos entender el tema tonos y semitonos. Si yo solamente presiono el Do y a partir de allí pretendo tener un tono, estoy en un error. ¿Por qué? No tracé ninguna distancia sonora. Entonces, el tono va a ser una distancia sonora que hay entre, por ejemplo, el Do y el Re. Luego pasará lo mismo entre el Re y el Mi. Y para solamente mencionar los ejemplos de la escala de Do mayor en las cuales hay un tono de distancia, va a pasar lo mismo entre Fa y Sol, Sol y La y Si. En el caso de las notas Mi y Fa y Si y Do, van a ser simplemente semitonos. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta para que la noción de tonos y semitonos no se deforme y podamos evitar el error típico de llamar tono a simplemente una sola nota. No podemos hablar ni de tono ni de semitono si no tenemos por lo menos dos notas desde la cual medir esa distancia. Bien, una vez explicado esto, ahora tenemos la estructura de tonos y semitonos que hacen a toda escala mayor. Y todas las escalas mayores van a ser siempre iguales. El orden de tonos y semitonos va a ser siempre igual. Ahora, si nosotros vemos el orden de tonos y semitonos, vamos a ver que están en cierta manera un poco como desparejo, por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos tono, tono, semitono. Y por otro lado tenemos tono, 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 semitono. ¿Qué vemos de desparejo ahí? Es que de un lado hay dos tonos y del otro lado habría tres tonos. Ahora, si nosotros miramos las cosas de una manera diferente, vamos a poder observar que hay dos grupos que son idénticos y que están interconectados entre sí. Y de esta manera vamos a poder observar el resto de las escalas mayores, no importa de qué tonalidad estemos hablando, no importa de qué escala estemos hablando, lo vamos a poder mirar con otros ojos. Y es el análisis que te voy a proponer en esta clase, y es separar la escala mayor en dos grupos de 4 notas. Los dos grupos de 4 notas les vamos a llamar tetracordios. El primer tetracordio, en el caso de la escala de Do mayor, van a estar comprendidos por las notas Do, Re, Mi y Fa. Y el segundo tetracordio van a estar comprendidos por las notas Sol, La, Si y Do. Si nosotros separamos estos dos tetracordios y los comparamos uno con otro, nos vamos a dar cuenta que la estructura de tonos y semitonos va a resultar idéntica. Y esto es por la sencilla razón de que hemos desacoplado, por llamarlo de alguna manera, a la escala mayor y la hemos reconstruido en dos bloques menores. Ahora, si el primer bloque va a ser idéntico al segundo bloque, esto tiene que tener un correlato sonoro idéntico, ¿sí?
si la estructura es idéntica, el sonido tendrá que ser relacionable, tendrá que ser parecido. Mejor dicho, tendrá que ser igual. Escuchemos qué pasa en el primer tetracordeo. Y ahora escuchemos el segundo tetracordeo. Podemos advertir claramente que tanto uno como otro suenan iguales. Bueno, entendido las cosas como son, entonces podemos ver que los dos grupos de tetracordios están uno al lado del otro. Ahora, entre el primero y el segundo hay una distancia. Sí, hay una distancia, ¿sí? Y es la distancia de un tono. Entonces, a modo metafórico, lo que podríamos llegar a decir es que el primer tetracordio lo vamos a llamar como un vagón y el segundo tetracordio va a ser otro vagón, como dos vagones de un tren que están enlazados por un gancho. Entonces de ahí que surge la diferencia que hay entre cantidades de tonos de la primera parte y la cantidad de tonos de la segunda, ¿sí? Pero si nosotros entendemos las cosas según este análisis, vamos a poder observar que uno de los tonos va a ser el gancho de los dos vagones y que los dos vagones van a resultar idénticos. El primer vagón va a tener el orden tono, tono, semitono y el segundo va a tener tono, tono, semitono. Bien, dicho lo dicho, vayamos a ver entonces cómo resulta esto en el armado de las escalas. La construcción de las escalas a partir de esta regla que se tiene que cumplir siempre, ¿sí? Para que una escala sea una escala mayor, el orden de tonos y semitonos se tiene que repetir de manera idéntica. Vayamos entonces a la escala de sol mayor. De sol a la tenemos un tono de distancia, de la a si tenemos otro tono de distancia y de si a do tendremos un semitono. Por ahora entonces el orden de tonos y semitonos se respeta perfectamente. Pasamos entonces a el segundo tetracordio y vamos a medir. De re a mi tenemos un tono y aquí tenemos nuestro primer problema, ¿sí? De mi a fa. Es importante en la resolución teórica de las escalas que entendamos lo siguiente. Si nosotros venimos chequeando que el orden de tonos y semitonos se va cumpliendo perfectamente, tenemos que ir descontando cuáles son las notas que no son el problema a resolver, ¿sí? Tenemos que ir descartando cuáles son las notas que no tenemos que alterar para hacer correctamente el ejercicio. Entonces, en el ejemplo de la escala de sol mayor, si nosotros lo repetimos, vamos a ver lo siguiente. De sol a la no hay problema, por lo tanto sol y la no son el problema, se tachan. De la a si no hay ningún problema, por lo tanto también la nota si se va a tachar. Lo mismo haremos con la nota do, re y mi. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos chequeando perfectamente que ninguna de estas son el problema, ¿sí? El problema se da en la distancia que hay entre la nota mi, que es la nota correcta, y la nota fa, que en este caso vendría a representar para nosotros la nota problemática, la nota que no encaja dentro del esquema de tonos y semitonos que hemos explicado. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar la nota problemática. Si en este caso hemos identificado que la nota problemática es la nota fa, la que tiene que ser alterada es ella y no otra. Entonces a esta nota le agregaremos un semitono y se convertirá en un fa sostenido. Esto en el piano sonaría así. Y la nota fa sostenido sería la nueva nota que formaría parte ya de la escala de sol mayor. Por lo tanto, la escala de sol mayor va a estar compuesta también por esta nota. Otra cosa para tener en cuenta en el armado y en la lógica que tenemos que aplicar a la hora de deducir las escalas mayores es que la nueva nota alterada será el nuevo punto de partida a partir del cual vamos a deducir el resto de la escala. En este caso solamente nos queda una nota que deducir, que va a ser obviamente la nota sol. Y con la nota sol vamos a completar la escala de sol mayor. Pero fíjense que entre fa sostenido y sol hay solamente un semitono. No es que tenemos que partir del fa, tenemos que partir del fa sostenido.
Ya el Fa natural está fuera de esta escala, ¿sí? La escala está construida por muchas notas naturales y solo una alterada. Y esta nota alterada es la nota Fa sostenido. Bien, entonces si nosotros partimos de la nota Fa sostenido y llegamos al Sol, ahí tendremos entonces un semitono. Entonces, ¿qué nos queda como escala de Sol mayor? Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol. Con esta escala, entonces, tenemos la escala de Sol mayor resuelta, y es importante tener en cuenta que a partir de esta escala es que se van a armar el resto de los acordes que se forman en la escala de Sol mayor. Sobre este tema vamos a profundizar más exhaustivamente en un próximo video. El resto de las escalas que nos faltan deducir los iremos viendo de una manera un poco más rápida y menos explicada en próximos videos. Pero en este video quería dejar bien en claro cuál es la lógica que se aplica para deducir cada una de las escalas, y en futuros videos lo vamos a ir recordando, y en los próximos videos los mismos conceptos explicados en este video van a quedar reforzados y aplicados a otras escalas. Bueno, esto sería todo entonces por esta clase del día de hoy.